Hola y bienvenidos a este miércoles 1 de septiembre. Ya estamos entrando al 9º mes del año 2021. Ya falta noviembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos en el segundo cuarto, o entrando al tercer cuarto. Así que ahí andamos, gracias al Señor. Y bienvenidos nuevamente a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Bien, el día de ayer tratamos sobre el bautismo de muerte, el bautismo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, dar su vida. Y ahí, como hemos dicho, y nos atenemos a lo que la palabra dice, por lo menos la luz que uno puede tener. Sabemos que ahí fuimos introducidos por la fe. En aquello que ocurrió 2000 y tantos años atrás, el día que yo creí, fui bautizado en la muerte de Jesús. También está el bautismo del Espíritu Santo, que es otro tema, y el bautismo en agua. ¿Sí? El bautismo en agua. ¿Por qué Jesús tuvo que ser bautizado? Ya dijimos que lo encontramos en el capítulo 29 de Éxodo. Encontramos esto que Jesús cumple allá en el Jordán. La justicia. Él estaba sujeto a la ley, y él vino a cumplirla. Entonces, en la iniciación del servicio sacerdotal, el sacerdote, en este caso Aarón y sus hijos, fueron lavados con agua. El agua era muy importante dentro de las ceremonias, ¿verdad? El culto de la ley. Ahora, antes de tratar el bautismo del Espíritu Santo, me gustaría tratar el bautismo de agua. Si Jesús lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? Además, él, cuando dio la orden, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que creyere en el bautismo de muerte y después bautizado en el bautismo de agua. ¿Por qué el bautismo de agua? Jesús lo hizo frente a miles de personas que estaban siendo bautizadas por Juan en las riberas del Jordán, ¿verdad? O sea que en cada vez que vemos que el bautismo de agua se lleva a cabo, siempre hay muchas personas, ¿sí? Muchas personas. Ahora, en orden, el primer bautismo ya lo hemos dicho, el bautismo de muerte. Fuimos metidos ahí, que por la fe creímos en lo que hizo Jesús, lo que hizo sobre su vida, ¿verdad? Sobre la obra que él venía a hacer y lo que hizo en favor de nosotros. Murió por nosotros y todo aquel que cree en él es introducido allí por la fe en el cuerpo de Jesús. Pero después viene el bautismo de agua, que es una obediencia a lo que dijo Jesús. Hay muchos y diferentes relatos en la Biblia. El bautismo de agua no salva. No salva. Ahora, es una obediencia. Por causa de que hemos creído, obedecemos. ¿Y por qué digo que no salva? El hecho de lo que ocurre allá en el Calvario, el de la derecha de Jesús, el ladrón, el homicida. Muchas veces decimos ladrón, pero no fueron crucificados por ladrones. Entonces, eran homicidas. El gobierno de aquel momento, que era el Imperio Romano, llevaba a la cruz a los homicidas, diríamos también a los terroristas, los que iban en contra del sistema del Imperio Romano. Eran llevados a la cruz. El de la derecha de Jesús, algunos dicen el ladrón bueno. Mentira, no es ladrón bueno. Busque a ver si hay algún ladrón bueno. No, el ladrón que se arrepiente de alguna forma. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en sus últimas palabras, mientras el otro se burlaba,
o el otro quería que Jesús, si era el Hijo de Dios, ¿qué estaba haciendo? Siendo usado por Satanás para tentar a Jesús. Jesús podía haber pedido legiones de ángeles y los ángeles podrían haberlo quitado de la cruz. O él mismo podía haber accedido a ese poder que él tenía. Pero él venía a cumplir aquello. Mientras el otro de la izquierda se burlaba, el de la derecha dijo esto. Y está escrito: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa declaración de fe, de que estaba ahí el rey del reino venidero, él se humilló ante el rey del reino venidero. Y esa declaración fue suficiente para que Jesús le dijera: de cierto, con toda seguridad, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren, ese hombre no pudo hacer lo que muchas veces nosotros pedimos. Hoy, si alguno quiere aceptar a Jesucristo como Señor, levante su mano. No, las tenía clavadas, no podía hacerlo. No fue a la sinagoga o al templo para rendirse, humillarse, pedir perdón. No pudo ser bautizado. No cree usted que algún día lo veremos en el reino de los cielos y lo reconoceremos. Por el solo hecho de decir: acuérdate de mí aunque vengas en tu reino. Ahora, no quiere decir que si yo ya he creído, no acepte el bautismo. Hay que hacerlo. Es obediencia a la palabra del Señor. Y es una confesión frente a toda una multitud, una confesión pública. Y ahí cabe acá el versículo que dijo Jesús: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y aquello que se hace también hay una enseñanza. El domingo pasado tuvimos nosotros a bautismo. Entonces yo hice algo que nunca había hecho porque los otros bautismos entraba la gente por el mismo lugar y salía por el mismo lugar. Y yo esta vez lo hice diferente. Me acordé de algo que ocurría en nuestro baptisterio de la ciudad de San Isidro, Buenos Aires, Argentina, en la iglesia bautista, que se había hecho alto en un lugar que toda la congregación podía ver, pero se entraba por un lado y se salía por otro. Eso tiene una enseñanza también gráfica, que dejamos una vida vieja y salimos a una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo de agua. Públicamente confesamos sin ninguna vergüenza ante el público que hemos decidido dejar nuestra vida vieja sepultada y entrar a una vida nueva. Así como Jesús fue metido dentro de la tumba y estuvo allí ese tiempo, nosotros menos tiempo en el agua, porque nadie puede aguantar más de 6 minutos en el agua, si acaso, ¿no? En esa pasada es la enseñanza que se da de una vida que muere y una vida que sale resucitada en Cristo Jesús. A veces ocurre que el bautismo del Espíritu Santo, que después trataremos, ¿verdad? Mañana, pensando en el día viernes, trataremos, por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan cuando Pedro, obedeciendo una visión, hace caso a la visión y va a casa de Cornelio, que Cornelio también había tenido un tiempo de oración y se le presentó un ángel y le mandó a buscar a un tal llamado Simón Pedro, para que le hablara de lo que él estaba empezando a creer, porque Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero no conocía lo que Pedro tenía. Por eso ese ángel que se le apareció le mandó: ve y busca y él te hablará. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ya Cornelio tenía una cantidad de invitados tremendos. Era un hombre con temor de Dios, era un hombre que había hecho muchas cosas en favor de aquella fe judea. Entonces, cuando Pedro viene y le dice que él vino porque aceptó obedientemente la visión y empieza a predicarles la palabra.
La palabra. Empieza Pedro a predicarle la palabra a Cornelio. Le empieza a enseñar por qué vino Jesús, para qué vino Jesús. Y yo quisiera de ese capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles leer algo. Algo aquí dice. Dice en el verso 42, vamos a leer. Usted puede leerlo de vuelta completo. Y dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecado por su nombre. Los que creyeren en Él recibirán perdón de pecado. Los que creyeren en Jesús recibirían perdón, recibimos perdón de pecado. Gloria a Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, dice, cayó sobre ellos, aleluya, y todos los que le oían en el discurso, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les habían oído o le oían de que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Miren, de este bautismo quiero tratar mañana. Pero antes de que fueran bautizados en agua, los que creyeron en lo que hizo Jesús en la cruz, los que creyeron en lo que hizo Jesús en la cruz, se arrepintieron, porque dice que era para perdón de pecado, ahí hubo eso, aunque no hay un relato total completo, pero creyeron, porque el Espíritu Santo no va a venir sobre ninguno que no crea. Entonces vino el Espíritu Santo con la manifestación que yo sigo creyendo que es real, porque no es que me lo contaron, yo lo recibí, es real, la manifestación en ese don de lengua. Antes de ser bautizado en agua, porque creyeron, el Espíritu Santo los bautizó. Creyeron en la obra de la cruz, en el bautismo de muerte de Jesús para perdón de pecados, y entonces, antes de recibir el bautismo de agua, recibieron, aleluya, el bautismo del Espíritu Santo. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom.